el derecho positivo, que no se olvide representa en todo caso la mayor parte del fenómeno jurídico, es una realidad cultural, obra del hombre. Esto es evidentemente un hecho indiscutido. Pero el problema ¿es el fenómeno jurídico en su totalidad un invento humano? ¿Un hecho cultural? ¿O existe un núcleo natural de juridicidad sobre el que se asienta el derecho positivo como fenómeno cultural? Una natural ajuridicidad, de modo que el derecho sea desde su raíz un hecho cultural, apenas si es razonablemente sostenible, porque es axiomático que no hay hecho cultural que no tenga una base natural. Para que el hombre produzca algo, es absolutamente necesario que tenga la capacidad natural para ello y que en la naturaleza se den los supuestos necesarios. Si el hombre no tuviese capacidad para ver, no existiría todo aquel conjunto de hechos culturales relacionados con la potencia visual, ni la pintura, ni la escultura, ni la televisión, ni el cine, ni todo cuanto descansa sobre la capacidad humana de ver. Por eso me parece de elemental sentido común que, pues existe el fenómeno jurídico, debe existir un núcleo natural de juridicidad. Obsérvese que no es suficiente cualquier potencia o capacidad para que exista el hecho cultural. La potencia debe ser del mismo orden del hecho cultural y en relación con él. Para poder nadar hace falta la capacidad natatoria. Para que exista la escultura hace falta el sentido estético, la visión y la capacidad manual. O en la naturaleza existe la dimensión jurídica, o esta resultaría imposible e inexistente. Es lo que ocurre con los animales. Los hombres podemos hablar de derechos de los animales, y ahora parece que está de moda, y hacer declaraciones sobre ellos. Pero respecto de los animales y su conducta, tales declaraciones son vacuas. Pues los pretendidos derechos ninguna influencia tienen, como es obvio, en la conducta animal que es ajena a esa categoría. Si no hubiese juridicidad natural en el hombre, no habría derecho positivo. De ahí que, a mi juicio, la mejor demostración de la existencia del derecho natural es la existencia del derecho positivo. ¿Cuál es ese núcleo natural de juridicidad? Pienso que, por un lado, ese núcleo natural de juridicidad reside en la existencia de una dimensión jurídica de la persona humana, en virtud de la cual tiene la potencia natural necesaria para ser titular de derechos. Pero esto solo es posible si el hombre está constitutivamente estructurado como ser dominador de su propio ser y de su entorno, lo cual debe admitirse, pues el hombre es persona y ser persona implica poseer el dominio en su propio ser. Ahora bien, si el hombre es poseedor de su propio ser, es titular de algún derecho, el derecho al propio ser, lo cual quiere decir que es naturalmente no solo capaz de derechos, sino titular de derechos. Por otra parte, el núcleo natural de juridicidad supone la estructura natural de la persona para ser regulado por leyes sociales, lo cual implica alguna ley natural. En suma, pienso que en razón de lo dicho puede establecerse lo que podemos llamar la insalvable aporía del positivismo. Si no existe derecho natural, no puede existir derecho positivo. Y si existe derecho positivo, necesariamente existe derecho natural. Pasemos ahora a la segunda convicción de la concepción clásica. Siendo verdadero derecho vigente, el derecho natural no forma un orden jurídico o ordenamiento separado del derecho positivo. La idea de que existen dos sistemas jurídicos, uno natural y otro positivo, dos órdenes jurídicos completos en sí, ambos concurriendo en la regulación de la misma realidad social, no es la tradición clásica, sino la distorsionada visión que introdujo la escuela moderna del derecho natural, especialmente la dirección racionalista del siglo XVIII.
Recordemos que el justnaturalismo racionalista concebía el derecho natural como el conjunto de leyes racionales que a su entender regía la sociedad humana por virtud de la naturaleza. Al igual que el universo tiene unas leyes físicas perpetuas, inmutables y universales, ajenas al cambio histórico, la sociedad humana poseería también unas leyes de la naturaleza, fijas e inmutables, ajenas al tiempo y a la historia. Estas leyes naturales, leyes racionales, formarían un sistema completo de normas reguladoras de la realidad social que se opondrían al derecho entonces vigente del antiguo régimen, que sería un derecho oscurantista. El derecho natural que el racionalismo ofrecía representaba para ellos el nuevo derecho, el propio de la era de las luces, que debía sustituir al viejo derecho de raíces medievales. De ahí que el ideal racionalista del siglo XVIII terminó por ser la plasmación de ese derecho racional en unos cuerpos legales, dando de este modo impulso al movimiento codificador. Así pues, derecho natural y derecho positivo se presentaban como dos sistemas de normas u órdenes positivos. Esta idea de los dos órdenes, natural y positivo, ha dejado un rastro tan fuerte que incluso bastantes neoescolásticos, contra toda razón, la han hecho propia. Pero a nadie se le oculta que ese naturalismo de los dos órdenes o sistemas debía conducir y condujo a la negación del derecho natural como derecho vigente. Si el derecho positivo es un sistema jurídico distinto del derecho natural y de él es propio un sistema de garantías judiciales y de ejecución coactiva, el derecho natural es un orden normativo sin garantía judicial y sin coacción. Eso ya lo advirtió Hobbes y lo puso de relieve Tomasio. La consecuencia, que ya sacaron los dos autores, es que el derecho natural tendría características peculiares distintas de las propias del derecho positivo, de tal modo que no sería propiamente derecho. El derecho natural sería ética o moral, conclusión racionalista que han aceptado no pocos neoescolásticos o neotomistas, pese a que no concuerda con la escolástica en general ni con Santo Tomás de Aquino en particular. Esto es algo sobre lo cual debe tenerse una idea muy clara. Entender el derecho natural como moral o ética sociales no es la tradición clásica, sino una derivación de la escuela racionalista del derecho natural. Entendámonos bien, sin duda existe una ética social natural, pero esta no es el derecho natural. Según la concepción clásica, el derecho vigente consta de una multiplicidad de factores divididos en dos grupos, una parte natural y una parte positiva. La palabra clave es parte. Una parte del derecho vigente, que forma un único sistema jurídico, es natural y una parte es positivo. Recuerden que lo veíamos en Aristóteles y Gallo y es nítidamente detectable tanto en la tradición jurídica como también en la tradición filosófico-teológica hasta el siglo XVIII, como es detectable en los canonistas hasta nuestros días. No hay pues más que un sistema jurídico, dotado de garantías judiciales y de ejecución coactiva. Este único sistema en parte es natural y en parte es positivo. ¿Tiene pues el derecho natural una garantía judicial? Naturalmente, el sistema judicial imperante en la sociedad. ¿Está dotado de coacción? Efectivamente lo está, es el sistema coactivo de la sociedad que, al igual que el sistema judicial, está al servicio del derecho vigente, de todo el derecho vigente, sea natural o positivo. Esto, bien lo sé, resulta de difícil experiencia en el ámbito de la sociedad civil, porque el positivismo reinante ha desterrado la mención del derecho natural en las sentencias de los jueces y en los alegatos de los abogados. Pero sigue siendo un hecho.